dividir este tema en las siguientes partes: la introducción, definición, epidemiología, etiología, fisiopatología, evaluación clínica, diagnóstico, tratamiento y conclusiones. Muy bien. Respecto a la introducción del síndrome metabólico, mencionar que es una entidad que está aumentando desde hace varios años y ya se considera un problema de salud pública. Muchos países tienen prevalencias importantes, sobre todo, por ejemplo, en población hispanohablante. El rasgo característico va a ser la obesidad abdominal, que va a llevar como consecuencia resistencia a la insulina y también a una utilización de ácidos grasos que van a aumentar las concentraciones de colesterol, ¿no? LDL y también VLDL y triglicéridos. Bien, entonces una vez que el paciente tenga la obesidad abdominal, va a generar que con el tiempo estos pacientes tengan, debido a estos cambios metabólicos, tengan una disfunción endotelial y también van a tener aumento de la presión arterial e inflamación vascular. Todo lo anterior va a llevar a que el paciente tenga una enfermedad cardiovascular arteriosclerótica establecida, ¿no? Ya por todo lo que está conllevando previamente a este desenlace. Bien, ¿qué es el síndrome metabólico? Es aquella entidad en la cual van a haber varios factores de riesgo en un paciente determinado que va a incrementar el riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus tipo 2. Los factores de riesgo, como mencioné, el más importante es la obesidad, el aumento del volumen abdominal, la resistencia a la insulina también y la hipertensión con dislipidemia. En cuanto a la epidemiología, el síndrome metabólico tiene una prevalencia que va aumentando con la edad. Varios estudios, ¿no?, mencionan una prevalencia que es baja en edad joven, de 20 a 29 años, un 6,7%. Esto ahí va a ir incrementándose. Por ejemplo, a la edad de 69 años va a aumentar la prevalencia a 43,5% y luego va, digamos, a haber un declive leve a los 70 años, producto ya de la edad, ¿no? Pero el pico máximo va a estar en una edad mayor, ¿no? 69 años. El síndrome metabólico se va a dar con frecuencia en poblaciones con ingesta excesiva de nutrientes. Los nutrientes con alto contenido calórico, contenido rico en ácidos grasos saturados y también la pobre actividad física. Otros factores implicados van a ser el antecedente familiar, ¿no?, sobre todo de diabetes mellitus, también el consumo de tabaco, el índice de masa corporal mayor de 30, factores socioeconómicos y de nivel educativo. Respecto a la etiopatogenia de esta entidad, vamos a observar que se va a caracterizar por alteraciones metabólicas e inflamatorias que se van a dar a nivel molecular, a nivel celular y también con repercusión hemodinámica. Vamos a observar que los pacientes van a tener una distribución de la grasa corporal a predominio central, ¿no? Como se menciona en muchos, digamos, gráficos, ejemplos, los pacientes van a adoptar una forma de un abdomen en manzana, que son aquellos que van a tener mayor riesgo
de resistencia a la insulina. En cambio, las personas que tienen una distribución de la grasa más a predominio de la cadera van a tener una forma o distribución de la grasa en forma de pera, la cual, digamos, tiene menor riesgo de que hagan resistencia a la insulina. Están implicados dos entidades como el factor hereditario y también el factor ambiental. Respecto a la parte hereditaria, si el paciente tiene antecedentes familiares, ya sea de diabetes, ya sea de cuadros metabólicos previos, va a tener un mayor riesgo de desarrollar un síndrome metabólico. Y el factor ambiental, ¿no? Como se va a dar a lo largo de la vida del paciente, si tiene un mal hábito dietético, nutricional, contenido rico en calorías de los alimentos, va a generar también que tenga un aumento, una ganancia de peso, un balance nutricional positivo, que va a llevar como consecuencia que tenga una obesidad también importante a predominio visceral. Entonces, como parte de la etiología de esta entidad, tiene un peso importante en la parte hereditaria, pero aún más lo va a tener la parte ambiental, ¿no? Hay pacientes que no tienen digamos, un rasgo hereditario, pero si tienen un mal hábito, ¿no? O un mal estilo de vida, van a desarrollar este síndrome metabólico. Bien, en cuanto a la fisiopatología, vamos a encontrar que todo va a girar en torno al aumento en la grasa visceral. Y esto se debe, ya dije, al consumo desordenado con un incremento de ácidos grasos, exceso de carbohidratos. Entonces, el paciente va a tener un aumento inicial de resistencia a la insulina. Quiere decir de que lo que el paciente consuma va a generar, ¿no? Que haya nutrientes como la glucosa, como los ácidos grasos que van a estar aumentados. Esto va a sobrepasar la insulina normal de la persona. Entonces, si esto se mantiene en el tiempo, la demanda de insulina va a ser mayor, ¿no? Entonces, por lo tanto, con el tiempo, la insulina va a ser insuficiente para que estos nutrientes ingresen a las células. Entonces, va a haber un desgaste paulatino y sostenido de insulina por las células beta. Entonces, las células beta van disminuyendo en cantidad y estos pacientes van a desarrollar en algún momento de su vida un cuadro de prediabetes o de diabetes mellitus. También vamos a encontrar que los pacientes van a tener una dislipidemia también importante, se va a acumular ácidos grasos a nivel muscular y también a nivel hepático. Esto va a llevar a que se fomente la dislipidemia, va a haber un aumento de los lípidos, sobre todo ligados a la apoproteína B. Estos lípidos, ¿no? Principalmente en forma de LDL y VLDL, van a estar incrementados en la circulación y va a llevar a que los pacientes tengan incremento de estos elementos a nivel del endotelio vascular, ¿no? Y a nivel del endotelio vascular van a ser fagocitados por macrófagos que van a llevar a la aterogénesis. También vamos a encontrar que los pacientes van a tener una elevación de la presión arterial que va a estar en relación a la resistencia a la insulina. Va a haber un aumento de la absorción de sodio que va a llevar, ¿no? También al aumento de la presión arterial.
También recordar que los adipocitos, que son las células que están en la grasa, van a liberar diversas citoquinas y estas citoquinas van a favorecer eh, el aumento de la presión arterial. Uno de ellos se ha demostrado que es el angiotensinógeno. Entonces vamos a encontrar que si el paciente no controla su peso, esto se va a ir incrementando en el tiempo y va a generar mayor producción de citoquinas de los adipocitos. También va a haber un estado proinflamatorio relacionado con también citoquinas de los adipocitos, muchas citoquinas como interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, que van a generar que el paciente tenga también mayor riesgo de disfunción endotelial. También hay un estado protrombótico en función a que las células adiposas van a liberar unas citoquinas que inhiben al péptido inhibidor del plasminógeno tisular. Entonces, van a ser pacientes que tienen riesgo de trombosis. Entonces, eje principal de este síndrome metabólico va a ser el exceso de energía que está en relación al mal hábito dietético nutricional. Esto a su vez va a llevar al aumento de peso, sobre todo a nivel de la grasa visceral, lo cual va a llevar a varios efectos importantes, resaltando sobre todo la dislipidemia heterogénica y la resistencia a la insulina. Entonces, los tres, tanto el peso como la dislipidemia y la resistencia, van a ser el eje principal del síndrome metabólico. Pero no olvidarse de los otros, de las otras alteraciones que también van a, van a acelerar, ¿no?, la disfunción endotelial. Muy bien, en este gráfico vemos, ¿no?, cómo es que todo gira en función al aumento de peso o la obesidad, ¿no? Un paciente obeso va a tener mayor riesgo de tener síndrome metabólico, pero un paciente con sobrepeso también podría tener un síndrome metabólico. Entonces, no solamente es exclusivo de los pacientes obesos, también de los pacientes con sobrepeso, con mal hábito alimentario y también vida sedentaria. Entonces, se observa aquí cómo el páncreas se va a desgastar, digámoslo así. Los islotes de Langerhans van a tener cada vez menos células beta, por lo tanto, va a haber una disfunción de la secreción de insulina, ¿no? Entonces, que va a ser insuficiente para poder introducir todos los nutrientes que uno ha estado consumiendo. Bien, la resistencia a la insulina asimismo también hace que no solamente la glucosa no pueda ingresar a las células, ¿no?, sino también los ácidos grasos. Entonces vamos a encontrar un aumento de lípidos relacionados con el colesterol, tanto LDL como también VLDL, que van a depositarse en el endotelio, ¿no? Entonces van a formar las placas de aterosclerosis. También va a haber un estado protombótico, que ya lo mencioné, va a haber hipertensión y también niveles altos de triglicéridos en plasma. Bien, en este gráfico, por ejemplo, mencionan el eje central, la obesidad, ¿no?, dándole importancia al depósito de la grasa visceral. No tanto el depósito de grasa subcutáneo, sino el depósito de grasa visceral. Esto lleva como consecuencia un aumento de ácidos grasos libres. Hay una citoquina que es producida por los adipocitos, que es protectora, digamos, pero en este caso
los pacientes con obesidad central lo van a tener disminuido, se llama adiponectina. Y van a haber citoquinas inflamatorias también producidas por los adipocitos. Entonces, la mayoría de las citoquinas de los adipocitos son nocivas, pero hay una citoquina como la adiponectina que más bien es protectora. Pero al final va a haber un desequilibrio, ¿no? Va a predominar las citoquinas inflamatorias. Entonces, ¿qué va a suceder? Que va a haber aumento de la grasa a nivel muscular, ¿no? Y también a nivel hepático. También va a haber una resistencia a la insulina, debido a lo mencionado, justamente que la insulina va a ser insuficiente para poder eh, introducir todos los nutrientes que ha ingerido el paciente. Entonces va a haber un estado de hiperinsulinemia, va a haber una descompensación de las células beta, se va a manifestar como una tolerancia a la glucosa afectada y que va a desembocar en el tiempo a una diabetes tipo 2. La resistencia a la insulina, a su vez, también va a favorecer la enfermedad cardiovascular, como dije, cuando hay un aumento de la insulina, va a haber un aumento de la absorción de sodio. A su vez, también el adipocito va a liberar angiotensinógeno. Entonces, también se va a activar el sistema simpático. Todo ello va a llevar a un problema cardiovascular. Y no olvidarse también de los ácidos grasos que van a estar incrementados y a su vez esto va a generar aumento de colesterol, tanto LDL como VLD. Entonces, como ven aquí, la obesidad central, el eje, el inicio, digamos, la resistencia a la insulina como un factor desencadenante y las consecuencias, la enfermedad cardiovascular y la diabetes mellitus tipo 2 principalmente. Respecto a las adipoquinas o adipocinas producidas por los adipocitos, van a influir en diversos órganos, ¿no? Van a tener un efecto beneficioso y también un efecto nocivo, ¿no? Por ejemplo, hablé de la adiponectina, que es un péptido antianterogénico. También es un péptido que favorece la sensibilidad a la insulina, pero en los pacientes con sobrepeso esto va a estar disminuido. Por eso es que la balanza se va a inclinar hacia el acúmulo de ácidos grasos libres, hacia el aumento también de la glucosa. Y el otro péptido es la leptina. La leptina, que es el péptido de la saciedad de este péptido generalmente en los obesos debería estar disminuido, pero va a estar incrementado porque va a haber una resistencia. Entonces, los pacientes van a tener un aumento justamente del apetito, ¿no? O sea, no van a controlar porque va a ser, digamos, resistente a este tipo de péptido. También tenemos otros péptidos, como mencioné, el angiotensinógeno, el inhibidor el plasminógeno tisular, que van a generar riesgo de aumento de la presión arterial, ¿no? Y también un efecto procoagulante. Otros péptidos, como el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6, la resistina, van a influir también en lo que es la resistencia a la insulina. Y también un efecto inflamatorio marcado a nivel endotelial, favoreciendo la vulnerabilidad de la placa aterogénica. Bien, acá en este gráfico también, ¿no? Recalco que va a haber una expresión marcada de adipocitoquinas por el tejido visceral,
¿Cuál va a predominar? Sobre todo el incremento de la leptina, debido a que va a haber una resistencia a este péptido y digamos, también una disminución de la adiponectina, ¿no? La adiponectina, por un extremo que debería ser protector en el paciente con obesidad visceral, digamos que su efecto es mínimo porque hay bajas concentraciones. Y al haber bajas concentraciones, más bien hace que predomine la resistencia a la insulina. El otro lado, la leptina, al estar incrementada, ¿no? El paciente va a tener también un aumento de la estimulación simpática, un aumento de la resistencia a la insulina y también de retención de líquidos. Todo esto favorece el aumento de la presión arterial. Y ya mencioné las citoquinas proinflamatorias, eh, que uno lo puede, ¿no?, corroborar con un marcador laboratorial como la proteína C reactiva, que va a estar elevada en estos pacientes. Bueno, respecto a la dislipidemia, debido a la disminución de los niveles de insulina y la insulinoresistencia, va a haber una disminución en la captación de ácidos grasos. Estos ácidos grasos incrementan la producción de apoproteína B, que son proteínas que van a unirse a colesterol, el colesterol de baja densidad y de muy baja densidad. Asimismo, también va a haber una disminución del catabolismo de triglicéridos, por lo tanto va a haber un aumento de depósito de triglicéridos. Los triglicéridos generalmente van a estar unidos con el colesterol de muy baja densidad. Y a su vez también va a haber una disminución de las concentraciones del colesterol protector, que es el colesterol HDL o de alta densidad. Al final, si colocamos esto en una balanza, va a haber un estado en el cual va a predominar el acúmulo de colesterol nocivo, el cual va a ir a nivel endotelial y generar el daño a nivel del endotelio, sobre todo favoreciendo las placas, ¿no?, con contenido de colesterol, que pueden ser inestables, sobre todo las que tienen mayor riesgo, debido al estado proinflamatorio en estos pacientes, ¿no? Estos pacientes que tienen aumento de muchas citoquinas mencionadas, que van a tener el riesgo de hacer complicaciones cardiovasculares. Entonces, los pacientes con un aumento de consumo de alto contenido calórico, graso, van a acumular las sustancias de ácidos grasos libres, va a aumentar la proteína B, va a haber un incremento de colesterol LDL, VLDL, ¿no?, que se van a nivel endotelial formando la placa fibrosa que puede ser estable o inestable. Y si hay factores adicionales como una inflamación persistente, el tabaquismo, o que el paciente sea diabético ya, porque tiene riesgo de ser diabético este paciente con síndrome metabólico, hace que la placa tenga mayor riesgo de ser inestable, ¿no? Entonces, y esta inestabilidad lleva a complicaciones en todo, en cualquier parte del organismo realmente, o puede ser a nivel cerebral, un stroke, puede ser a nivel cardíaco, un infarto. Entonces, el riesgo es severo a medida que va aumentando el estado inflamatorio persistente y también que el paciente no corrija, ¿no?, su desequilibrio nutricional. Bien, respecto a la evaluación clínica del paciente con síndrome metabólico, tenemos que hacer una anamnesis, ¿no?, detallada,
la importancia de las antecedentes familiares, ¿no? Debido a que ya hemos dicho que el síndrome metabólico tiene un componente heredofamiliar o genético. Entonces, si el paciente tiene familiares con hipertensión, diabetes, dislipidemia, o ha tenido ictus o eventos cardiovasculares, es un paciente con un rasgo, ¿no? De compromiso endotelial. Entonces, estos pacientes son más susceptibles, ¿no? Digamos, a un paciente, a un aumento de peso, podría llevarlos, digamos, en forma más rápida a un problema de síndrome metabólico o a desarrollar estas patologías que ya tenían sus familiares. Antecedentes personales, ¿no? Los hábitos alimentarios desequilibrados, pobre actividad física o sedentarismo también, el consumo de alcohol, mujeres, la diabetes gestacional, los neonatos con macrosomía fetal o bajo peso al nacer, ¿no? También tienen riesgo de tener un problema metabólico a futuro. También los pacientes con apnea obstructiva del sueño tienen mayor riesgo para hacer problema metabólico. También en las mujeres el síndrome de ovarios poliquísticos se relaciona mucho con la resistencia a la insulina. Bueno, y otras patologías ya, eh, digamos que ya tienen un componente claro como la enfermedad arterial periférica, que ya tiene un daño vascular, un daño a nivel endotelial, la gota también, cardiopatías. Entonces, un paciente que tiene estos antecedentes, ¿no? Y que no controle su peso va a tener, lógicamente, mayor complicación. No olvidarse también de la esteatosis hepática, ¿no? El tener esteatosis hepática es un aviso para que el paciente corrija sus hábitos nutricionales. Respecto al examen físico, ¿no? Siempre pesar al paciente, medir la talla. Con eso vamos a calcular el índice de masa corporal. Recordar que a mayor índice de masa corporal, mayor riesgo. Siempre tomando en cuenta el perímetro de la cintura abdominal, ¿no? O sea, son parámetros, pero el que va a tener mayor valor es el perímetro de la cintura, que en varones y en mujeres van a ser diferentes, y lo vamos a mencionar para el diagnóstico de los pacientes. También evaluar los pulsos carotídeos y periféricos, ¿no? Que nos pueden indicar un componente de aterosclerosis, ¿no? Cuando hay aterosclerosis, los pulsos suelen estar más disminuidos. También se puede evaluar si hay alteraciones dérmicas, sobre todo en zonas flexoras, como a nivel del cuello, a nivel axilar, a nivel inguinal, lesiones hiperpigmentadas, ásperas, ¿no? Con proliferación de queratinocitos, que se conoce como acantosis nigricans. También evaluar si el paciente presenta acrocordones o fibromas pediculados, ¿no? Como se ve en la imagen, los acrocordones son pequeñas elevaciones en la piel tipo fibromas pediculados que pueden aparecer en gran cantidad en los pacientes con síndrome metabólico. También en la presencia de santelasma, que es un acúmulo de tejido graso a nivel del párpado. Entonces, siempre con nuestra cinta métrica, ¿no? Medir la cintura abdominal. Como referencias, ¿no? Las crestas ilíacas y las últimas costillas. Entonces, en el punto medio, entre ambos puntos mencionados, se va a medir la circunferencia abdominal. En la imagen del lado izquierdo se ve la cantosis nigricans y en la imagen del lado derecho el santelasma.
Bien, para evaluar el diagnóstico de los pacientes con una alta sospecha de síndrome metabólico, tenemos criterios diagnósticos. Hay varias clasificaciones, pero la más reconocida actualmente es la clasificación de la NCEP, eh, y también la IDF. Pero la que usamos más es la NCP ATP3, que es un programa educativo nacional de colesterol que tuvo su última clasificación en el 2005, en la cual va a tomar variables, 5 variables que hay que tomar en cuenta, ¿no? Una de ellas es la circunferencia de cintura en centímetros, el otro es los triglicéridos, el otro es el colesterol HDL, la presión arterial y también la glicemia. Pero acá hay un requisito importante, ¿no? De los 5 parámetros, el paciente debe tener por lo menos tres de los 5 para que tenga el diagnóstico de síndrome metabólico. Entonces, en circunferencia de la cintura en hombres debe ser mayor de 102, en mujeres mayor de 88. En cuanto a los triglicéridos, debe estar mayor o igual de 150, o que esté en tratamiento farmacológico para el aumento de triglicéridos, ¿no? O por ejemplo, el paciente puede estar tomando una estatina o puede estar tomando un genfidrosilo. Si ese es el caso, y ese sería un punto presente, un punto a favor un criterio positivo para tener síndrome metabólico. Colesterol HDL en hombres lo consideran menor de 40 como patológico y en mujeres menor de 50. O también que esté en tratamiento para mejorar el HDL bajo. En cuanto a la presión arterial, se toma como puntos de corte 130, mayor o igual de 130 la sistólica o mayor o igual de 85 la diastólica. También se le va a dar un punto, o que esté en tratamiento para la hipertensión. Igualmente con la glicemia mayor o igual de 100, y esto incluido para sujetos con diabetes mellitus, o que esté en tratamiento farmacológico por la misma diabetes o por glicemias elevadas. Entonces, algunos pacientes incluso ya están tomando metformina, ¿no? Con diagnóstico de prediabetes, ya están tomando metformina, entonces ellos tendrían ya un punto. Y la otra clasificación de la Federación Diabética Internacional, IDF, en ellos toman en cuenta también la obesidad central. Esta obesidad central debe estar relacionada con la circunferencia de la cintura, pero acá dan digamos, una cierta aclaración, ¿no? Según la pertenencia étnica, ¿no? Van a tomar en cuenta este dato, sobre todo porque ellos le dan un puntaje más bajo a las personas de origen centro o sudamericano, ¿no? Ponen en las personas o latinoamericanas, digamos, ¿no? Hombres, una circunferencia mayor o igual de 90 y mujeres mayor o igual de 80, ellos le dan un punto, ¿no? Comparado con lo general, ¿no? Que es en hombres 102 y en mujeres 88. O sea, acá baja en el umbral de la circunferencia doble. Bien, para tener el enfoque de síndrome metabólico, tenemos que entonces pedir exámenes que corroboren justamente lo que estamos hablando de los parámetros diagnósticos. Se le va a pedir al paciente glucosa sérica en ayunas, perfil de lípidos completo. También se va a calcular el índice OMA, que está en relación a la homeostasis a nivel de lo que es la insulinoresistencia.
Entonces se va a calcular en función a la insulina en ayunas en unidades de microgramos, unidades por mililitro. Eso se va a multiplicar por la glucosa en ayunas. Ese producto lo vamos a dividir entre 405. Entonces, según este valor, el paciente va a tener un puntaje compatible con un aumento de la resistencia a la insulina. Ecografía abdominal también para valorar, ¿no?, depósito graso en el hígado, puede haber alteración del parénquima hepático, puede haber un aumento del tamaño del hígado. También la ecografía abdominal nos va a permitir evaluar, ¿no?, sobre todo a nivel de ovarios, si hay un ovario poliquístico. Como ya mencionamos, también es un factor relacionado con el síndrome metabólico. No está dentro de los criterios diagnósticos, pero está muy relacionado con la resistencia a la insulina, que hemos dicho que es una parte importante del desarrollo de este síndrome. En cuanto al tratamiento del síndrome metabólico, tenemos un tratamiento no farmacológico, ¿no? La dieta baja en grasas, carbohidratos, que el paciente cambie ese estilo de vida, que haga actividad física, y la dieta bajo en sodio. Y respecto al tratamiento farmacológico, bueno, hay tratamiento para bajar de peso, pero con ciertas restricciones, como la fentermina, Orlistat. Y ahora lo último es la cirugía, el aumento de las cirugías, sobre todo en pacientes con obesidad mórbida. Colesterol elevado, podemos tratarlo con estatinas y fibratos. Los triglicéridos también con fibratos y estatinas, casi se manejan de forma similar, tienen estos medicamentos efectos contra ambos componentes. La hipertensión, principalmente con IE-Casara-2. Hiperglicemia relacionada con la resistencia a la insulina, las biguanidas van muy bien. Y también otro fármaco, la tiazolidinedionas, que son medicamentos que también ayudan a la resistencia a la insulina, pero tienen algunos efectos, digamos, secundarios más pronunciados que la biguanida. Bien, respecto a las conclusiones del síndrome metabólico, tenemos que es una patología que está en incremento, ¿no?, a nivel mundial, y lamentablemente es una entidad que, si no lo corregimos, si no concientizamos a la población, a los pacientes, cada vez va a generar mayor presencia de diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares. Y tener esas enfermedades cardiovasculares van a incrementar la mortalidad, ¿no? Ejes básicos: la obesidad abdominal, visceral sobre todo, y la insulinoresistencia, que podemos, ¿no?, evaluarlos con, ya digamos, en el contacto con el paciente. Ya podemos darnos cuenta que tiene un problema, ¿no?, o que nos orienta a un probable síndrome metabólico. La evaluación del síndrome metabólico debe realizarse en todas las personas con sobrepeso, no solamente con obesidad, sino también con sobrepeso y con algún factor de riesgo como diabetes o enfermedad cardiovascular, ya sea en forma de antecedentes, ¿no?, o que el paciente ya tenga, por ejemplo, hipertensión o dislipidemia. Entonces, lo más importante es el, que el paciente pueda modificar su estilo de vida, ¿no? Que haga una dieta saludable, también que haga actividad física en función a su peso, como eje fundamental para que pueda estar tomando o evitar el consumo de muchos medicamentos, ¿no? Entonces, el paciente puede lograr controlar su peso con medidas básicas y con ello va a tener una gran ganancia para complicaciones futuras y así evitar, ¿no?, las complicaciones, sobre todo cardiovasculares.
Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos, del tema? Solamente han venido 49. ¿Cuántos son en total? Son más de 100, tengo entendido. Sí, doctor, lo que ocurre es que algunos han estado en examen de patología. Se han programado examen de patología a las 3. Ah, no, no sabía eso. Bueno, ya. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? ¿Una duda? Si no hay preguntas, entonces damos por finalizado. Muy bien. Bien, entonces damos por terminado el tema, chicos. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego.